es esto? Esto es el infierno de la prensa. ¿Querés conocerlo? Bienvenido. Estos son los superficiales, los que nunca investigan. Su castigo es escribir eternamente cosas sin sentido. Acá vienen los inexactos, los que no contrastan fuentes, los imprecisos. ¿Seguimos? En el tercero están los tendenciosos. Ellos no tienen matices, están condenados a decir sí o no, para siempre. Bienvenido al piso de los altaneros, los que abusan de su poder, se creen intocables. Acá vienen los sensacionalistas. ¿Y por qué gritan? ¿Ese es su castigo? Aquí están los serviles, los que se venden, los que responden a intereses. Como verás, van para donde sopla el viento. Solo te falta conocer a los calculadores. Son mercaderes, no les importa el periodismo, solo les importa el dinero. ¿Todos los periodistas vienen para acá? Cara de pena es porque sabe dónde acaban el resto de los periodistas, la mayoría del resto de los periodistas, y es en la cola del paro. Yo me llamo Esaú Hernández, soy periodista, o bueno, quiero ser periodista, todos los días intento ser periodista, pero nos lo pone muy difícil. Hace, creo que fueron como unas 4 semanas, tuvieron por aquí una conferencia de Manuel de Pablos, que habló de los medios de comunicación de masas, ¿no? Y bueno, mi idea era pues hacer algo parecido, pero claro, cuando me metí en la página de YouTube de Rúcula Films y vi la charla, pues claro, me di cuenta de que tenía que hacer algo diferente, ¿no? Yo quería contar un poco qué tipos de periodistas hay. Él habló de periodismo y paraperiodismo, habló de esa diferenciación. Yo creo que es muy importante eso que intentó dar a entender, ese cambio del significado que tiene ese significante, el de periodista. No es lo mismo, no se puede llamar a todo el mundo periodista, o sea, todas esas personas que ahora mismo están en esas plantas que por las que ha paseado ese ascensor se llaman periodistas, todos los llamamos periodistas, pero no lo son. Es importante intentar transformar ese significante. Entonces, ¿cómo contarles esto? Después de esta conferencia de Manuel de Pablos, tiene mucho que ver con el cuándo, ¿no? Yo soy, creo que, el último conferenciante, aparte de lo que hay el miércoles, ¿no? O sea, bueno, Manuel Gleiset creo que también va a hacer un resumen, ¿no?, de toda la conferencia, de todas las conferencias, y bueno, pues lo malo que tiene esto es que he tenido que transformarlo un poco. Lo bueno es que casi después de haber visto muchas de esas charlas que ha colgado Rúcula Films, pues puedo contar lo que yo de verdad quiero contar, lo que a mí me inquieta, y es lo que voy a intentar hacer. Es importante el dónde. Estamos en la Facultad de Filosofía. Parece extraño quizás ese matrimonio entre periodismo y filosofía. Yo no creo que lo sea. De hecho, aquí tenemos una prueba palpable, que es que el periódico de la universidad no lo lleva la Facultad de Periodismo, la lleva la Facultad de Filosofía, con el Bulla, con la de Filología, creo, ¿no?, y la de Derecho. Entonces, quizás estemos más cerca de lo que creemos. Y bueno, esta conferencia
se llama En busca de una alternativa al capitalismo, el periodismo perdido. Existe una brecha entre la ciudadanía y el periodismo, pero también un abismo triste entre el periodismo y los propios periodistas. Empecemos por ahí. Esto es una frase que ha puesto una de las... Pues seguramente surgirán, después de esta conferencia, surgirá una pregunta que será la de cómo se hace dentro de los medios de comunicación. Pues quizás alguna de las alternativas esté precisamente eso, fuera de los medios de comunicación. La alternativa pues, que tenemos aquí, que está grabando las conferencias y que las está dando a conocer, esta es otra. Esto es se llama Reset Project, el proyecto, de un medio de comunicación que intenta, pues eso, superar ese abismo. Y bueno, yo me estuve preguntando, porque esto surgió un poco de una tormenta de ideas con la persona que me invitó a estas conferencias, que fue Conchi Ortega. Yo, si les soy sincero, debería estar sentado con todos ustedes. Hace 2 años estuve en un máster de filosofía, lo empecé, el de filosofía, cultura y sociedad, y lo tuve que dejar porque pues mi querido Estado se olvidó de tramitar mi beca de desempleo y me quedé sin el dinero que tenía para hacer este máster y me quedé con una tarea pendiente, que era un trabajo de fin de máster que iba a hacer con Conchi Ortega, que era el de juntar el lenguaje con el periodismo, qué se tenía que hacer desde el periodismo con el lenguaje para buscar esa alternativa al capitalismo. Y preguntándomelo, pues yo creo que la solución es esto, es tinta roja, o sea, no es más ni menos, no es más ni menos. Tinta roja. Un tipo es enviado desde Alemania del Este para trabajar en Siberia. Sabía que los censores leerían su correo, así que les dijo a sus amigos: establezcamos un código. Si reciben una carta mía escrita con tinta azul, lo que digo es verdad. Si esta carta está escrita con tinta roja, es mentira. Un mes después, sus amigos reciben la primera carta. Todo está en azul. La carta dice: todo es maravilloso aquí. Las tiendas están llenas de buena comida. Los cines ponen buenas películas occidentales. Los apartamentos son grandes y lujosos. Lo único que no puedes comprar es tinta roja. Este chiste lo contó Slavoj Zizek, que la verdad es que es una persona difícil de encasillar, pero no sé, se puede decir un filósofo hegeliano, leninista lacaniano. Lo contó en Zuccotti Park, fue la plaza del Occupy Wall Street. El otro día, precisamente, Manu y yo estuvimos conversando sobre esto. Y esto dijo justamente después de contar el chiste. Tenemos todas las libertades que queremos, pero lo que nos falta es la tinta roja, el lenguaje, para articular nuestra nueva libertad. El modo en que se nos enseña a hablar sobre la libertad falsifica la libertad. Acabó esa conferencia que dio en la plaza diciendo que sabemos que las personas a menudo desean algo, pero no lo quieren realmente. No tengáis miedo a querer realmente lo que deseáis. Yo creo que ahí está la clave de a lo que nos enfrentamos, el miedo, ¿no? Bueno, para aprovechar, venimos el documental estaba hablando de la insumisión, ¿no? de esa necesidad de desobediencia civil. Justo antes de esta frase, Zizek decía en su charla, les pedía, más bien les hacía un ruego a las personas que estaban allí en Occupy Wall Street, que no
dejaran pasar esto, que no fuera un recuerdo melancólico y que se sentaran un día a hablar de cómo habían luchado hace años. Esa sensación se me ha quedado a mí en el documental, en varias partes del documental. Se dice que, pues eso, el ejemplo de insumisión, que quizás hoy mismo se puede extrapolar a lo de la plataforma de afectados por la hipoteca, lo que está logrando los cambios legislativos que se pueden llegar a lograr, que todavía no son eficientes, se pueda extrapolar. Pero el resto sí parecía que al resto de personas le faltaba algo. Recordaban con melancolía cómo habían luchado, pero no habían seguido ese camino. Yo me pregunto por qué pasa para que llegue un momento en el que cuando el objetivo que tenías se acabe, no sigas hacia adelante. A ver si pasa. Bien. Decía que el miedo creo que es el enemigo con el que estamos luchando. The 1940s have been a decade of breakthroughs and developments in medicine and psychiatry. Scientists have developed a new technology to cure mentally ill adults. With the use of electroshocks, the minds of sick patients are being wiped clean, giving them a fresh start. On this blank slate, physicians then imprint a new, healthy personality. Remaking people, shocking them into obedience. This is a story about that powerful idea. In the 1950s, it caught the attention of the CIA. The agency funded a series of experiments. Out of them was produced a secret handbook on how to break down prisoners. The key was using shock to reduce adults to a childlike state. It's a fundamental hypothesis of this handbook that these techniques are in essence methods of inducing regression of the personality. There is an interval, which may be extremely brief, of suspended animation, a kind of psychological shock or paralysis. Experienced interrogators recognize this effect when it appears and know that at this moment the source is far more open to suggestion, far likelier to comply than he was just before he experienced the shock. But these techniques don't only work on individuals. They can work on whole societies. A collective trauma, a war, a coup, a natural disaster, a terrorist attack puts us all into a state of shock. And in the aftermath, like the prisoner in the interrogation chamber, we too become childlike, more inclined to follow leaders who claim to protect us. One person who understood this phenomenon early on was the most famous economist of our era, Milton Friedman. Friedman believed in a radical vision of society in which profit and the market drive every aspect of life, from schools to healthcare, even the army. He called for abolishing all trade protections, deregulating all prices, and eviscerating government services. These ideas have always been tremendously unpopular, and understandably so. They cause waves of unemployment, send prices soaring, and make life more precarious for millions. Unable to advance their agenda democratically, Friedman and his disciples were drawn to the power of shock. The subject should be rudely awakened and immediately blindfolded and handcuffed. When arrested at this time, most subjects experience intense feelings of shock, insecurity, and psychological stress. The idea is to prevent the subject from relaxing and recovering from shock.
Friedman understood that just as prisoners are softened up for interrogation by the shock of their capture, massive disasters could serve to soften us up for his radical free market crusade. He advised politicians that immediately after a crisis, they should push through all the painful policies at once before people could regain their footing. He called this method economic shock treatment. I call it the shock doctrine. Take a second look at the iconic events of our era, and behind many, you will find its logic at work. This is the secret history of the free market. It wasn't born in freedom and democracy. It was born in shock. Isolation, both physical and psychological, must be maintained from the moment of apprehension. The capacity for resistance is diminished by disorientation. Prisoners should maintain silence at all times. They should never be allowed to speak to each other. There's one other thing I've learned from my study of states of shock. Shock wears off. It is by definition a temporary state. And the best way to stay oriented, to resist shock, is to know what is happening to you and why. La información es resistencia contra el shock. Esto es un fragmento del documental de la doctrina del shock, que a su vez sale de un libro con el mismo nombre de Naomi Klein. A ver si pasa a negro. Necesitamos otra prueba de que el capital es el real de nuestras vidas, el real cuyas exigencias son mucho más absolutas que hasta la más acuciante de las exigencias de nuestra realidad natural y social. Es decir, que el capital es mucho más importante que la salud, que la educación, que la ecología. Esa pregunta se la hizo, sigo con Zizek, se la hizo Zizek después de ver el documental y de leer el libro de la periodista Naomi Klein, que también estuvo, por cierto, en Occupy Wall Street. Mirad las películas que vemos todo el tiempo. Es sencillo imaginar el fin del mundo, un asteroide destruyendo toda la vida, etc. Pero no puedes imaginar el fin del capitalismo. Añadiría yo que tampoco puedes imaginar el fin del Estado. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué somos capaces de imaginarnos que vienen extraterrestres, que ver películas y ver que es posible que pueda venir un meteorito y acabe con el mundo, que dentro de unos días el mundo va a acabar y nos mandamos mensajes y todas esas cosas, porque es posible y no somos capaces de ver el fin del capitalismo? ¿Qué pasa con nosotros? Pues yo creo que es el cerebro. No se puede entender la política del siglo XXI con un cerebro del siglo XVIII. George Lakoff. Después de experimentos científicos de equipos multidisciplinares, ahora Punset lo va a decir, pero no se va a acordar de una cosa muy importante, y es que los filósofos de la ciencia. Esos equipos interdisciplinares que han trabajado en experimentos juntos, pues han conseguido desarrollar algo más de cómo funciona nuestro cerebro y cómo nos afecta, y llegar a una concepción mucho más allá de la natural, de la mera ciencia tradicional. La ciencia nunca pudo ocuparse seriamente
de las emociones, por lo menos hasta hace muy poco tiempo. Entre otras cosas porque no contaba con las técnicas de resonancia magnética, por ejemplo, con las que contamos hoy día. Y sin embargo, las emociones son fundamentales para sobrevivir. Una persona que no controle sus emociones es un peligro. Pero la persona que no tiene emociones todavía es más peligrosa. El personaje Spock en Star Trek se suponía que era muy sabio, pero que no tenía emociones. Bueno, pues la ciencia ha demostrado exactamente lo contrario. Sin emociones no hay inteligencia que valga. Y además, ahora resulta, lo acabamos de descubrir, que no podríamos tomar ni una sola decisión que no esté contaminada, que no fuera gracias a una emoción. Nada de lógica y razón exclusivamente. Todos sentimos emociones y queremos ser siempre felices, pero pensemos, ¿para qué sirven las emociones? ¿Qué es lo que hacen en los mamíferos? Sabemos que, por ejemplo, las emociones están reguladas por las partes más primitivas de nuestro cerebro, las partes que compartimos con todos los otros mamíferos, e incluso con otros animales no mamíferos. Las tendencias actuales en biología y psicología evolutiva consideran que las emociones son un sistema de guía para el organismo, para aproximarse o evitar un estímulo del mundo. La felicidad no está relacionada con factores externos, sino con cosas como el compromiso o la vida con significado, con sentido, y estas son cosas que se pueden cambiar. Nuestras emociones son la manera que tiene la naturaleza de motivarnos para hacer lo que la selección natural quiere que hagamos. El problema es que ahora podemos incluso burlar a la naturaleza. Somos más inteligentes y más avanzados tecnológicamente, por lo que podemos encontrar atajos hacia la felicidad. Empieza a quedar claro que la vieja separación entre emociones e intelecto es absurda. Gracias al trabajo de gente como Antonio Damasio, la racionalidad fría se empieza a completar con nuestras imprescindibles emociones. Al principio de todo tenemos este estímulo. Sí. Un estímulo que desencadena una emoción, pero estamos todavía en el cuerpo, ¿verdad? Sí, sí. Y luego afirmas que a través de medios complicados surgirá un sentimiento. Sí, surgirá. Y esto ya es un asunto de la mente. Exacto. ¿Qué quieres decir exactamente? Bueno, esto es muy interesante, y por eso es tan importante distinguir entre la fase de la emoción y la fase del sentimiento. Cuando experimentas una emoción, por ejemplo, cuando te invade la emoción de miedo, hay un estímulo que tiene el poder, la capacidad de desencadenar lo que es, en esencia, una reacción automática. Y esta reacción, por supuesto, empieza en el cerebro, pero luego pasa a reflejarse en el cuerpo, ya sea en el cuerpo real o en nuestra simulación interna del cuerpo. Y entonces tenemos la posibilidad de tramar, proyectar esa reacción concreta según la percibimos, con varias ideas que se relacionan con esas reacciones y con el objeto que ha causado la reacción. Cuando percibimos todo eso, es cuando tenemos un sentimiento. Así que percibiremos simultáneamente que alguien ha gritado, y eso nos inquieta, que nuestra frecuencia cardíaca y nuestro cuerpo cambian, y que cuando oímos el grito, pensamos que hay peligro. Es decir, emociones. Eso es, que podemos o bien quedarnos quietos y prestar mucha atención, o bien salir corriendo. Y realmente es todo este conjunto, el estímulo que lo ha generado, la reacción en el cuerpo y las ideas que acompañan esa reacción, lo que constituye el sentimiento. Sentir es percibir todo esto,
y por eso vuelve a situarse en la fase mental. De modo que empieza en el exterior, nos modifica porque así lo determina el cerebro, altera el organismo y entonces lo percibimos. Es fascinante porque, en cierto modo, aunque afirmas que las emociones pertenecen al cuerpo y los sentimientos a la mente, de alguna manera cuando intentas explicar los sentimientos estás diciendo, bueno, cuando tu equilibrio metabólico, tu fisiología, tu química interna funciona bien, entonces surge un sentimiento. Sí, así es. De tranquilidad. De tranquilidad. Eso sí. es, de placer. Porque percibes que tu cuerpo funciona bien. Claro. Y cuando tienes miedo o estás enfadado, perturbas la fisiología normal. Creas conflicto. Creas falta de armonía. Y es entonces, cuando esto pasa, cuando percibes que hay algo que no va bien y que ya no funciona. Cuando hablamos de dominar las pasiones, dices literalmente que no se puede conseguir solamente a través de la razón pura. Así es. Y luego dices, necesitas algo extraño, una emoción motivada por la razón. Sí, eso es exactamente, Eduardo. Lo importante es que hay dos posturas sobre cómo se puede contener la pasión. La primera es la que puede asociarse con Kant, en la que literalmente simplemente dices que no, y por pura voluntad lo niegas. Y luego está una postura que podríamos asociar con gente como Spinoza o como David Hume, mucho más humanizada, porque se percatan de que la mejor manera de contrarrestar una emoción negativa concreta es tener una emoción positiva muy fuerte. Exacto. Y de este modo, esto nos conduce a lo siguiente. Cuando hablamos de la fuerza de voluntad, la voluntad es realmente un método para educar a la razón en la búsqueda de un estímulo que pueda volverte positivo en tus emociones. La emoción adecuada. La emoción adecuada que pueda reprimir la emoción negativa. Esa es la idea. Y una de las cosas que trato en mi nuevo libro, En busca de Spinoza, es la idea, una idea que tenía Spinoza, de que para contrarrestar una emoción negativa hay que tener una emoción positiva todavía más fuerte que la neutralice. Si lo intentamos resumir un poco, estás diciendo que para tener sentimientos es necesario un buen sistema nervioso. Hay que partir de un organismo con un sistema nervioso que tenga la capacidad de proyectar en imágenes las emociones. Sí, sí. Y por último, pero no lo menos importante, hay que ser consciente de algún modo de uno mismo, de mi yo. Sí, es una teoría muy interesante, aunque es un poco como lo del huevo y la gallina. Todo lo que tiene que ver con la conciencia tiene muchísima importancia. Sospecho que nuestros sentimientos de emoción, especialmente los sentimientos más simples fruto de emociones del entorno, por ejemplo, suponen casi el principio de la conciencia. En cierto modo, no se puede tener un sentimiento propiamente dicho sin conciencia, pero no creo que se pueda tener conciencia sin un sentimiento, porque hay un punto en el que todo empieza. Y luego, las cosas entran en una espiral más complicada, en la que aumenta la conciencia y el sentimiento, más y más. Pero de algún modo es necesario el inicio. Si no sintiéramos nuestro organismo, para empezar, si no notáramos sus cambios, no podría haber conciencia. La conciencia está íntimamente vinculada con esta sensación inicial de uno mismo. Y para tener una sensación de uno mismo, es necesario sentir tu propio organismo y lo que cambia en él.
Es necesario apoyarse en eso. Ahora entiendo por qué las plantas no tienen sentimiento. Ahí, eso es. Pese a lo que diga alguna gente, ¿no? Sí, los que hablan con ellas. Quiero que no se me escape que política viene del griego politikos, que es ciudadano relativo a la ciudad. Creo que eso debería de quedar ahí. Claro, la entrevista es muy positiva, deja entrever la importancia que tiene, ¿no? la inteligencia emocional, pero también da que pensar de cómo esas emociones se pueden manipular. Por cierto, antes yo creo que escuché a alguien en el reportaje, en el documental, que se dio cuenta de una cosa, que en vasco encantamiento era parecido a manipulación. Creo que lo escuché a alguien que se dio, no sé si está por ahí, que se dio cuenta. Por eso es importante el significado de los mismos significantes que podemos compartir, pero que no compartimos esos significados de esas palabras, lo que es para nuestra mente esa palabra. Bueno, Damasio, que es un neurobiólogo, pero también es un neurocientífico, pero también es filósofo, empieza este experimento por este papel amarillo que encuentra entre sus notas, que es de la ética de Spinoza, una de las tesis de la ética de Spinoza. El deseo que surge de la alegría en igualdad de circunstancias es más fuerte que el deseo que surge de la tristeza. Esto Georges Lakoff lo traduce diciendo que para contrarrestar una forma negativa de discurso se necesita una forma positiva de discurso. No se puede seguir con el discurso negativo. Vamos a hacer un pequeño experimento. No sé si esto está siendo demasiado aburrido y a lo mejor no les apetece. Cierren los ojos todos, por favor. De verdad, ciérrenlos. Y ahora piensen en la cosa que más quieran de este mundo, lo que más quieran de este mundo, y por esa cosa tienen que hacer esto. No piensen en un elefante. ¿Han pensado en un elefante? Pregunto, ¿han pensado en un elefante? ¿Sí? ¿No? ¿No? No pienses en un elefante es el título de un libro que recoge varias publicaciones de Georges Lakoff. Y bueno, en relación al periodismo yo creo que estas tesis son a destacar, ¿no? El lenguaje puede utilizarse de forma honesta o malévola. A eso me refería con el tema del cerebro. Por cierto, creo que me salté. A ver, perdón. Bueno, lo que quería decir es ese efecto del habla, que es el acto del habla, que es lo ilocucionario, lo que uno quiere transmitir con ese mensaje, lo que lleva oculto ese mensaje que uno quiere transmitir del habla, o también puede ser puede ser la comunicación verbal o no verbal, ¿no? Entonces está el acto ilocucionario, lo que uno quiere transmitir con lo que dice, lo que está detrás del mensaje que dice, pero también está el perlocucionario, lo que recibe la persona, cómo entiende la persona lo que dices, ¿no? Entonces estábamos, con el lenguaje orwelliano indica debilidad orwelliana, es decir, esa neolengua de la que hablaba Orwell, deja abiertos esos caminos por donde se supone que tenemos que atacar para poder cambiar esos marcos que construye pues la derecha, ¿no? El lenguaje comienza con ideas que surgen bajo la forma de marcos mentales. Es decir, la derecha repite frases que evocan sus marcos mentales, estableciendo modos cotidianos de pensar.
Marcadores somáticos los llama Damasio, es decir, cuando te dicen, por ejemplo, no sé, recorte, un ajuste, por ejemplo, te dicen ajuste, si lo repiten continuamente, pues en tu cerebro ese marcador somático despierta una idea. Si tú eres un ciudadano crítico y para ti tú tienes muy claro que ajuste es recorte, pues bien, o sea, no funciona ese intento. Pero si tú vienes de una determinada educación que ha establecido unos marcos mentales determinados, si escuchas eso te despierta algo. Es más, o sea, incluso Damasio habla de que puede ser que esos marcadores somáticos vengan más allá de nuestro nacimiento, que vengan con nuestros genes, ¿no? Y despierten esas formas de pensar que provocan que el lenguaje impida que se comunique bien lo que se tiene que comunicar. Cambiar el marco es una tarea de todos, en especial de los periodistas. Bueno, yo en esto no estoy totalmente de acuerdo con Lakoff. Los periodistas tienen mucha responsabilidad, pero también los filósofos, los educadores. Lacan hablaba de eso, de cambiar los significados, de la importancia que tiene, porque el significante, la palabra en sí, la palabra ajuste, las letras de ajuste, está ahí. Lo importante es conseguir que la gente entienda que ajuste no es ajustar una cosa, ese cariz positivo que pueda tener la palabra para ayudar a la sociedad, sino que es un recorte, ¿no? Los periodistas tienen la obligación especial de estudiar el enmarcado y aprender a ver a través de marcos aceptados como un lugar común. Lugar, supongo lo sabrán todos, ¿no? Pero un lugar común no se refiere a un lugar en el que coincidan cosas, sino ese lenguaje cliché que se utiliza para establecer esas ideas, ¿no? Esos marcos. Y me acordé cuando leí eso de Lugares Comunes, de la película de Aristarain, y no sé si esta escena, a mí la verdad que... La lucidez es un don y es un castigo. Está todo en la palabra. Lúcido viene de Lucifer, el arcángel rebelde, el demonio. Pero también se llama Lucifer el lucero del alba, la primera estrella, la más brillante, la última en apagarse. Lúcido viene de Lucifer, y Lucifer viene de Lux y de Feroz, que quiere decir el que tiene luz, el que genera luz, el que trae la luz que permite la visión interior, el bien y el mal, todo junto. El placer y el dolor. La lucidez es dolor, y el único placer que uno puede conocer, lo único que se parecerá remotamente a la alegría será el placer de ser consciente de la propia lucidez. El silencio de la comprensión, el silencio del mero estar. En esto se van los años. En esto se fue la bella alegría animal. Pizarnik, genial. Bueno, expoliar. Esa palabra la utilizó el diario El País en el caso de la nacionalización de YPF Repsol en Argentina. El País es del Grupo Prisa. El Grupo Prisa tiene una deuda enorme que gestiona una empresa capital de riesgo y que ha comprado la Caixa. Y la Caixa es el accionista principal de Repsol. Expoliar es nacionalizar, no es expropiar, otra de las palabras que utilizó. Claro, ¿qué pasa? Que esos significantes, esas palabras que siguen siendo las mismas, a veces cambian de significados, ¿no? Se aprovecha esa posibilidad que se tiene, ¿no? Y entonces la neolengua
convierte a lo que ha pasado con Bankia en una nacionalización. No es verdad. Lo que ha pasado es que se han socializado las pérdidas y se han privatizado las ganancias. Ellos dicen externalizar, es privatizar. Intervención. Esto es otro caso de también como el significante cambia de significado. Intervención, una palabra muy negativa para los mercados, para la derecha, y la convirtieron en rescate, en un salvavidas que te daban. ¿Qué pasa? Que cuando el rescate pase a ser un rescate a los bancos, eso de darles un salvavidas a los bancos no quedaba bien, y entonces se empezó a decir línea de crédito, apoyo financiero. Es un saqueo. Bueno, esta es la historia de la crisis, ¿no? Desaceleración. Crisis. Ya cuando la palabra crisis no lo explica todo, entre la ciudadanía surgen nuevas palabras, ¿no? Que combaten a esa neolengua. Estafa. La flexibilidad laboral de la derecha es despido libre, esclavitud. El gravamen a activos ocultos es amnistía fiscal, no es regularización fiscal, es permitir el fraude fiscal. Lo que hablábamos, ajustes son recortes, eliminar duplicidades son recortes en asuntos sociales, sanidad. El periodismo es mucho más que la noticia. Uno debe comprometerse más. Los hechos en sí no son suficientes. Zizek. No hay verdad relativa si la verdad es la verdad de la víctima. Alain Badiou, Slavoj Zizek. La historia del oprimido, que decía Walter Benjamin. Los periodistas son historiadores que estudian la historia en el momento de su desarrollo. Los cínicos no sirven para este oficio. La neolengua, la gente esa del ascensor no puede llamarse de periodista. Él hablaba de 5 sentidos para el periodista: estar, ver, oír, compartir y pensar. Para él era el periodismo interpretativo, el implicarse en las historias. Tenía que haber, tenías que estar dentro de esos sucesos. O sea, no puedes permitirte no tener empatía con lo que está sucediendo, porque si no, no puedes contar esa historia de la víctima, del oprimido. 20 seconds to BTR. Stand by 1327. Joey, ready on graphics. Let's check the stack on file 102. 15 seconds to BTR. Stand by Roland. Stand by SOT1. Standing. 10 seconds. Ready Roland. Ready SOT1. Ready. In 4, 3, 2, 1. Roll in. I welcome these hearings because of the opportunity they provide to the American people to better understand why the tragedy of 9/11 happened and what we must do to prevent a reoccurrence. I also welcome the hearings because it is finally a forum where I can apologize to the loved ones of the victims of 9/11, to them who are here in the room, to those who are watching on television. Your government failed you. Those entrusted with protecting you failed you. And I failed you. Good evening. I'm Will McAvoy. This is Newsnight. And that was a clip of Richard Clarke, former counterterrorism chief to President George W. Bush, testifying before Congress on March 24th, 2004. Americans liked that moment. I liked that moment. Adults should hold themselves accountable for failure. And so tonight, I'm beginning this newscast by joining Mr. Clarke in apologizing to the American people for our failure. The failure of this program during the time I've been in charge of it to successfully inform and educate the American electorate.
Let me be clear that I don't apologize on behalf of all broadcast journalists, nor do all broadcast journalists owe an apology. I speak for myself. I was an accomplice to a slow and repeated and unacknowledged and unamended train wreck of failures that have brought us to now. I'm a leader in an industry that miscalled election results, piped up terror scares, ginned up controversy, and failed to report on tectonic shifts in our country, from the collapse of the financial system to the truths about how strong we are to the dangers we actually face. I'm a leader in an industry that misdirected your attention with the dexterity of Harry Houdini while sending hundreds of thousands of our bravest young men and women off to war without due diligence. The reason we failed isn't a mystery. We took a dive for the ratings. In the infancy of mass communication, the Columbus and Magellan of broadcast journalism, William Paley and David Sarnoff, went down to Washington to cut a deal with Congress. Congress would allow the fledgling networks free use of taxpayer-owned airwaves in exchange for one public service. That public service would be 1 hour of airtime set aside every night for informational broadcasting, or what we now call the evening news. Congress, unable to anticipate the enormous capacity television would have to deliver consumers to advertisers, failed to include in its deal the one requirement that would have changed our national discourse immeasurably for the better. Congress forgot to add that under no circumstances could there be paid advertising during informational broadcasting. They forgot to say the taxpayers will give you the airwaves for free, and for 23 hours a day you should make a profit, but for 1 hour a night you work for us. And now those network newscasts, anchored through history by honest-to-God newsmen with names like Murrow and Reasoner and Huntley and Brinkley and Buckley and Cronkite and Rather and Russer, now they have to compete with the likes of me, a cable anchor who's in the exact same business as the producers of Jersey Shore. And that business was good to us, but Newsnight's quitting that business right now. It might come as a surprise to you that some of history's greatest American journalists are working right now. Exceptional minds with years of experience and an unshakable devotion to reporting the news. But these voices are a small minority now, and they don't stand a chance against the circus when the circus comes to town. They're overmatched. I'm quitting the circus, switching teams. I'm going with the guys who are getting creamed. I'm moved. They still think they can win, and I hope they can teach me a thing or two. From this moment on, we'll be deciding what goes on our air and how it's presented to you based on the simple truth that nothing is more important to a democracy than a well-informed electorate. We'll endeavor to put information in a broader context because we know that very little news is born at the moment it comes across our wire. We'll be the champion of facts and the mortal enemy of innuendo, speculation, hyperbole, and nonsense. We're not waiters in a restaurant serving you the stories you asked for just the way you like them prepared, nor are we computers dispensing only the facts because news is only useful in the context of humanity. I'll make no effort to subdue my personal opinions. I will make every effort to expose you to informed opinions that are different from my own. You may ask, who are we to make these decisions? We are Mackenzie McHale and myself. Ms. McHale is our executive producer. She marshals the resources of over 100 reporters, producers, analysts, and technicians, and her credentials are readily available. I'm Newsnight's managing editor and make the final decision on everything seen and heard on this program. Who are we to make these decisions? We're the media elite. We'll be back after this with the news. Nada, este discurso incompleto era el único que podía poner para intentar reflejar esto, ¿no? Porque a diferencia de ese documental que acabamos de ver, no hay ejemplos de desobediencia civil en el periodismo, al menos constatados de esta manera. Como dije, los que algún día hemos hecho algo parecido, hemos acabado fuera de ello. Bueno. Con esto quería acabar, porque bueno, tenía una cosa que quería hacer con ustedes, pero no creo que vaya a dar tiempo. Y con esto quería acabar. La crisis del capitalismo, ya que se llamaba Buscando alternativas al capitalismo, la conferencia. Okay, so we've been through this crisis
And there are all sorts of explanatory formats out there. And it's interesting to look at the different genres. One genre is that it's all about human frailty. I mean, Alan Greenspan took refuge in the fact it's human nature, he said, and you can't do anything about that. But there's a whole world of explanations that kind of say it's the predatory instincts, it's the instincts for mastery, it's the delusions of investors and the greed and all the rest of it. So there's a whole range of discussion of that. And of course, the more we learn about the daily practices on Wall Street, we kind of figure there's a great deal of truth in all of that. The second genre is that there's institutional failures. The regulators were asleep at the switch. The shadow banking system innovated outside of their purview, etc., 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 and therefore the institutions have to be reconfigured, and it has to be a global effort by the G20, something of that kind. So we look at the institutional level and say that has failed and that has to be reconfigured. The third genre is to say everybody was obsessed with a false theory. They read too much Hayek and believed in the efficiency of markets, and it's time we actually got back to something like Keynes, or we took seriously Hyman Minsky's theory about the inherent instability of financial activities. The next genre is that it has cultural origins. Now, we don't hear that much in the United States, but if you were in Germany and France, there are many people there would kind of say this is an Anglo-Saxon disease. And it's nothing to do with us. I happened to be in Brazil when it was going on, and Lula was kind of saying, well, first off he was saying, oh, thank God the United States is being disciplined by the equivalent of the IMF. We've been through it 8 times in the last 25 years, and now it's their turn. Fantastic, said Lula, and all the Latin Americans I knew, until it hit them, which it does. And then they kind of changed their tune a little bit. So there's a kind of a way of which it became cultural, and you can see that by the way in which this whole Greek thing is being handled. The way the German press is saying, well, it's the Greek character, it's defects in the Greek character, and there's a lot of rather nasty stuff going on around that, but actually there are some cultural features which have led into it. For instance, the US fascination with home ownership, which is supposedly a deep cultural value. So 68% of US households are homeowners. It's only 22% in Switzerland. Of course, it's a cultural value in the United States that's been supported by the mortgage interest tax deduction, which is a huge subsidy. It's been promoted since the 1930s. Very explicitly in the 1930s, it was built up because the theory was that debt-encumbered homeowners don't go on strike. And then there's a kind of notion that there's a failure of policy, and that policy has actually intervened. And there's a funny kind of alliance emerging between the Glenn Beck wing of Fox News and the World Bank, both of whom say the problem is too much regulation of the wrong sort. So there are all of these ways, and all of them have a certain truth. And skilled writers will take one or other of those perspectives and build a story and actually write a very plausible kind of story about this. And I thought to myself, well, what kind of plausible story can I write which is none of the above, which is one of the things I always think to myself. And it's not hard to do, particularly if you're coming from a Marxist perspective, because, there aren't many people who try to do this analysis from a Marxist perspective. And I was really clued into this by this thing that happened at the London School of Economics about a year and a half ago, when Her Majesty the Queen asked the economists, how come you guys didn't see this thing coming? I mean, she didn't say it exactly that way, but, it's just the sentiment. And they got very upset, and then she actually called the Governor of the Bank of England and said, how come you didn't see it coming? And then the British Academy put forward got all together all of these economists, and they came up with this fabulous letter to Her Majesty. And it was it was actually astonishing. It said, well, many dedicated people, intelligent, smart, spent their lives working on aspects of this thing very, very seriously, but the one thing we missed was systemic risk. And you say, what? And then it went on to talk about a politics of denial and all the rest of it. So I thought, well, systemic risk, I can translate it into the Marxian thing. You're talking about the internal contradictions of capital accumulation. And maybe I should write a thing about the internal contradictions of capital accumulation and try to figure out the role of crises in the whole history of capitalism and what's specific and special about the crisis this time around. And there were 2 ways in which I thought I would do that. One was to sort of look at what's happened since 1970s to now. And the thesis there is that in many ways the form of this current crisis is dictated very much by the way we came out of the last one.
that the problem back in the 1970s was excessive power of labour in relationship to capital, that therefore the way out of the crisis last time was to discipline labour. And we know how that was done. It was done by offshoring, it was done by, Thatcher and Reagan, and it was done by neoliberal doctrine, it was done all kinds of different ways. But by 1985 or 86, the labour question had essentially been solved for capital. It had access to all of the world's labour supplies. Nobody in this particular instance has cited greedy unions as the root of the crisis. Nobody in this instance is saying it has anything to do with excessive power of labour. If anything, it's the excessive power of capital, and in particular the excessive power of finance capital, which is the root of the problem. Now, how did that happen? Well, we've been, since the 1970s, in a phase of what we call wage repression, that wages have remained stagnant. The share of wages in national income right throughout the OECD countries has steadily fallen. It's even steadily fallen in China, of all places. So that there are less and less being paid out in wages. Well, wages turn out to be also the money which buys goods. So if you diminish wages, then you've got a problem with where's your demand going to come from? And the answer was, well, get out your credit cards. We'll give everybody credit cards. So we'll overcome, if you like, the problem of effective demand by actually pumping up the credit economy. And American households, British households have all roughly tripled their debt over the last 20, 30 years. And a vast amount of that debt, of course, has been within the housing market. And out of this comes a theory which is very, very important, that capitalism never solves its crisis problems. It moves them around geographically. And what we're seeing right now is a geographical movement of that. Everybody says, well, okay, everything's beginning to recover in the United States, and then Greece goes bang, and everybody says, what about the pigs, And it's interesting. You had a finance crisis which in the financial system. You've sort of half solved that, but at the expense of a sovereign debt crisis. Actually, if you look at the accumulation process of capital, you see a number of limits and a number of barriers. And there's a wonderful language that Marx uses in the Grundrisse, where he talks about the way in which capital cannot abide a limit. It has to turn it into a barrier which it then circumvents or transcends. And then when you look at the accumulation process, you look at where the barriers and limits might lie. And the simple way to look at it is to say, look, the typical circulation process of accumulation goes like this. You start with some money, you go into the market and you buy labour, power and means of production, and you put them to work with a given technology and organisational form. You create a commodity which you then sell for the original money plus a profit. Now, you then take part of the profit and you recapitalise it into an expansion for very interesting reasons. Now, there are two things about this. One is there are a number of barrier points in here. How is the money got together in the right place at the right time in the right volume? And that takes financial ingenuity. So the whole history of capitalism has been about financial innovation. And financial innovation has the effect of also empowering the financiers. And the excessive power of the financiers can sometimes, they do get greedy, no question about it. And if you look at financial profits in the United States, they were soaring after 1990. They're going up like this. Profits in manufacturing were coming down like this. And you could see the imbalance. In this country, I think the way in which this country has sided with the City of London against British manufacturing since the 1950s onwards has had very serious implications for the economy of this country. You've actually screwed industry in order to keep, financiers happy. Any sensible person right now would join an anti-capitalist organisation. And you have to. Because otherwise we're going to have the continuation. And notice it's a continuation of all sorts of negative aspects. For instance, the racking up of wealth. You would have thought the crisis would have stopped that. Actually, more billionaires emerged in India last year than ever. They doubled last year. The wealth of the rich, I just read something this morning, in this country has accelerated. Just last year, what happened was the leading hedge fund owners got personal remunerations of $3 billion each in 1 year. Now, I thought it was obscene and insane a few years ago when they got 250 million. But they're now hauling in 3 billion. Now, that's not a world I want to live in, and if you want to live in it, be my guest. I don't see us debating and discussing this. I don't have the solutions. I think I know what the nature of the problem is. And unless we're prepared to have a very broad-based discussion that gets away from,
the normal kind of pablum you get in the political campaign, and, you know, everything's going to be okay here next year if you vote for me, you know, it's crap. You should know it's crap, and say it is. And we have a duty, it seems to me, those of us who are academics and seriously involved in the world, to actually change our mode of thinking. A repetir lo que dice unos, lo que dicen unos y lo que dicen otros. Tiene que intentar cambiar ese significado de las palabras que nos quieren imponer. Aquí acabo.